De hecho, hay un meme Sí. o hay una cuenta que dice, faltan 300, ya tienen que estar diciendo faltan 360 días o faltan 359 días, porque llevan la cuenta, pero exacta, de cuántos días Claro. faltan para el próximo. Sí, Sí, pasamos en 18 los chilenos. En sí, fin. es verdad. Oye, Mónica, y ya nos Dime, encontramos para una nueva entrevista, pues, que sí, tienes pues. tú hoy día, con alguien muy especial. Así es que voy a dar paso a la invitada, a nuestra invitada, que yo le A mandé una nuestra invitada. invitación, sí, pero no, parece que no ha visto la invitación, No, Anelita, vamos. no sé, mira, había estado un poco complicada con los tiempos y me parece que venía viajando, así que yo le dije, ojalá que no se nos corte la comunicación. Eso le entendí, Ya, que tenía un compromiso y porque es una chica muy ocupada esta mujer, sí, súper yo ocupada. le mandé un mensajito hace muy poco y avisándole, mira, ahí está, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se está está uniendo. apareciendo cámara. Muy bien, La Nelita Pincollita. Nelita, Nelita, tu cámara está para el otro lado. No te vemos. Corazoncitos, ahí están todos. Hola, ¡Ay! Ahí está, qué bien, la ¡Qué atrapamos entre sus bueno! múltiples actividades. ¿cómo Excelente. están? ¿Cómo están, chiquillas? Súper. Estamos aquí muy bien en Ancud con un lindo día de sol, harto Oh, viento, sí, pero está preciosa, preciosa la tarde. Aquí hace un aquí frío también. pelón y está El garugando. mundo al revés. Sí, está Está feito. bien, está bien. Bueno, yo voy a dar, pues las voy a dejar, voy a estar detrás de bambalinas, como decimos en teatro, viendo las personas que se comunican y saludando mientras ustedes van a conversar. Así que bienvenida en esta entrevista con Mónica Salvador Trau. Muchas gracias, Sandrita. Vale, por aquí salgo. Gracias. Bueno, tal como decía Sandra, empezamos una nueva entrevista con nuevos aires después de las fiestas patrias, ahora que llegó la primavera. Y para nosotros como Fundación Tatrexto nos da un gusto enorme recibir y estar aquí con nosotros con Marianela González Subiabre, oriunda de lo que yo personalmente llamo la República Independiente de Chiloé, porque en realidad son como un universo de creatividad y magia local que no se compara con otros lugares. Marianela es profesora de enseñanza media, específicamente de lenguaje, pero además dirige talleres de teatro y literatura. Ha trabajado por cerca de 25 años en la docencia con niños y jóvenes, amén de un montón de otras cosas más que hace que no sé si podamos contarlas todas porque son muchas. Cultiva el folclore y forma parte de, tú me corriges, Marianela, si estoy bien o no, cultiva el folclore y formas parte de una agrupación que se llama Cantares bajo la Cruz del Sur, Así instancia es. desde la que se divulgan canciones propias del acervo musical de la isla de Chiloé y también de las creaciones de su padre, Carlos González, profesor normalista que infortunadamente nos dejó hace un par de años y que podríamos afirmar, o yo me atrevo a afirmar, que ha sido tu mentor y tu cómplice en estas lides del folclore y del teatro, ya que Carlos no solo fue profesor, también fue escritor de novelas, cuentos, dramaturgia, poesía, fue actor, fue cantante, fue compositor y un gran comunicador muy preocupado de cultivar los valores y las costumbres de Chiloé. La temática del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, está muy presente en sus obras, así como la conservación de una manera de estar en el mundo que es propia de la isla, de un modo de vincularse entre sus habitantes, y eso se ve reflejado en varios de sus textos. Marianela ha tenido la generosidad de disponernos una antología que sacaron el año pasado, una antología de las obras teatrales de su papá que se llama Antología Teatral de Chiloé, que vamos a sortear al final de esta breve entrevista con una pregunta que vamos a hacer, así que estén atentos a lo que vamos contando porque la pregunta va a tener que ver con nuestra charla. Aquí está el libro, es un libro estupendo, está muy bien editado y tiene una colección de obras que se llama Los Suplementeros, Chiloé, Pan para Hoy, que a mí me encantó, la encontré preciosa, Estamos en Paz, El Canto del Chucao, Ancud, Neruda en tu memoria, La Bruja Buena, Espantapájaros, Puerto Mayor, Coloane, Un siglo proa al sur. Querida Marianela, bienvenida a este espacio virtual. Muchísimas gracias por habernos dado un pedacito de tu tiempo. Me gustaría que nos contaras como primera cosa, ¿cuáles son tus afanes en estos días? ¿Estás haciendo clases? ¿Estás haciendo teatro? ¿Canto? ¿Qué estás haciendo?
Sí, bueno, tú hace un ratito comentabas que estaba llevando un grupo de teatro y de literatura. Eso hice en algún momento. La verdad es que en este momento no tengo esas actividades fuera de lo que hago, digamos, como docencia. Pero sí tengo otras actividades extra laborales y por ahí sí me gusta más un poco indagar y trabajar en lo que es fundamentalmente hoy día el tema de la música, el tema musical, que también de alguna manera es una herencia de mi padre. Yo recuerdo desde siempre, en mi casa siempre hubo guitarra, siempre hubo charango, habían quenas, tarca, no sé, después ya se fueron incluyendo otros instrumentos, el piano, siempre estuvimos ligados, digamos, al tema musical, así es que hace unos años atrás me solicitaron que pudiéramos colaborar con un proyecto de la agrupación Cantares Bajo la Cruz del Sur, así es que ahí me puse a cantar. Y de nuevo, entre comillas, dentro de lo que se puede, porque algunas personas, bueno, como es de la Cruz del Sur, que es una empresa fundamentalmente de la naviera, son las personas que participan en esta agrupación, no siempre tenemos los espacios, digamos, de tiempo disponible para poder ensayar, así que ha sido un poco más con estos 2 años de pandemia, la verdad que fue un poco complejo juntarnos a ensayar y a preparar algunas otras cosas, pero sí, ya a estas alturas tenemos tres trabajos musicales bien bonitos, uno que es los tres trabajos son audiovisuales. Está la música en el primer disco, que además viene con un DVD donde se muestran algunos lugares turísticos de la isla. El segundo proyecto efectivamente se llama Atrapasueños y que fue una recopilación de la música de mi padre, de Carlos González Saldivia. Y el tercer disco, que lo lanzamos hace un mes atrás, más o menos, un mes y medio, que es de Don Tello Mena, un tremendo folclorista reconocido y conocido mucho porque fue parte de los Puntillanos y que está ya radicado hace 20 años acá en Ancud. Así es que por ahí hemos estado funcionando. Y además, bueno, una vez que hace 2 años atrás fallece mi papi, con mis hermanas, con la Adriana, la Mariana y mi madre, decidimos armar este proyecto, porque fue un proyecto que trabajamos con el Fondo del Libro, eh, y que nos aprobaron, donde efectivamente aparece esta antología de un trabajo que mi papi quería muchísimo y lo había presentado ya en un par de oportunidades, pero no lo habían, digamos, no lo habían pescado mucho con esa publicación. Yo creo que, bueno, en este país muchas veces la gente se muere y después se reconoce el trabajo, lamentablemente. Sí, pero entonces tu papá ya estaba tenía la intención de hacer esta antología con sus obras, Antología Teatral de Es Chiloé. de- Él ya había sí, es decir, iniciado un hace proceso para elaborar, para que se publicara. ¿Mm? la verdad es que él partió en los años 80 escribiendo textos dramáticos, ¿ya? Y luego de eso, bueno, fue actor también cuando estaba en la enseñanza media, después trabajó con otro ícono del teatro, por lo menos en la 10.ª región, que fue Mauricio de la Parra, ¿ya? Y después él se lanzó, digamos, como director de teatro también, además del trabajo de dramaturgia, y en los años, yo creo que hace como 10, 12 años atrás, él quiso presentar y presentó, creo que un proyecto con tres de sus obras de teatro, que son tres de las que aparecen justamente en esta antología, y después creo que en otra oportunidad más también la había querido presentar, pero tampoco le resultó, digamos, esta propuesta en este proyecto, y el año 2020, mi padre falleció en julio, en agosto se abrieron los fondos concursables y nosotros con toda la pena decidimos canalizar nuestra pena y sentíamos que era una forma de hacer un poco un homenaje a su trabajo de dramaturgia. Así es que nada, nos quedamos muy felices el día que nos comunicaron efectivamente que nos habían aceptado la postulación y que estaba aprobado. Así es que nada, fue una cosa bien mágica ese día porque decidimos hacer curanto, y hacía rato que no hacíamos curanto con la pena, en fin, no sé qué, y decidimos hacer curanto un día cualquiera y de repente habíamos puesto la olla del curanto y mi hermana dice, chicas, tengo que contarles algo, acaban de llegar los resultados y nos aprobaron el proyecto, así que fue muy, muy emocionante. Muy A mi papi le gustaba celebrar todo con curanto, así es que nosotros dijimos, bueno, él está acá sin duda con nosotros celebrando esta noticia. O sea, sincronía total, total, total. Totalmente, Sí, total, total.
Sí, tu papá, bueno, tu Sí. papá escribió dramaturgia, pero también escribió poesía, también escribió unas novelas. Y hay una cosa que me llama la atención dentro de lo que tu papá ha hecho, bueno, está el tema de la defensa de los valores propios de la isla. Y me llama la atención el que él quisiese rescatar el tiempo que vivió Neruda en la isla, que yo creo que es un dato que Mm. no mucha gente conoce. Sí, Entiendo que hay sí, una novela que se llama Hotel Nielsen. sí, exactamente, exactamente, Hotel Nielsen. Es una, a ver, todo partió porque aquí en Ancud hay una radio que es la Radio Pudeto y la señora Luisa Sandoval, que es la propietaria de esa radio, le regaló a mi papi un pequeño fragmento de una grabación donde Neruda declamaba un poema y hablaba de las ostras olorosas a mitología. Eso es una frase que me quedó para siempre porque lo repetimos muchas veces y porque además después, entre otras de las inquietudes de mi padre, digamos, armó un proyecto que se llamaba Atrapasueños, que era un piano bar, digamos, era un pub que tenía muchísimo movimiento de artistas locales en un principio, porque la verdad es que no tuvo más intención que ese, de repente agarró un vuelo tremendo aquello y justamente mandaron a hacer unas especies como de, ¿cómo se llama? De estos papeles como Logo. para colocar los vasos, como Ah, individuales, perfecto, claro, papeles o y aparecía, tradicionales, ¿ya? y aparecía la frase justamente esta de las ostras olorosas de mitología. Bueno, ocurrió que le regaló esa grabación la señora Luisa y empezó entonces a preguntar qué había pasado y por qué no sabía que Neruda estaba acá, en fin. Bueno, inició una serie de entrevistas con gente mayor que había conocido a Neruda durante el año que estuvo acá, porque fue el año 2000, perdón, Y 1924, 1925 por ahí. era muy joven Y en esa época, muy joven. en esa época, claro, era muy joven. Yo creo que él, si mal no recuerdo, de haber tenido 18 o 20 años, Sí, yo puede haber tengo sido. el La verdad recuerdo es que que era no, como no. adolescente y que por lo tanto además se notaba mucho en lo que yo leí que era el Neruda enamorado del que todos tenemos la imagen. Bueno, claro, exacto. Que bueno, uno podría hacer después miles de críticas respecto al tema, pero en realidad la obra y su vivencia aquí en Ancud fue bien particular. Se vino con un amigo que era don Rubén Azócar y que también es otro escritor, lo trajo y estuvieron compartiendo un año acá. Así es que Neruda le ayudaba un poco, digamos, a hacer algunos trabajos que tenía Azócar en el liceo y por ahí le iba pagando algunos pesos porque se había venido de Santiago, había muerto un gran amigo de él y por lo tanto entonces había sido un poco duro ese proceso, ese momento que estaba viviendo en Santiago y entonces Azócar lo invita a que se quede aquí en Ancud. Y claro, en ese proceso, digamos, eh, finalmente estuvo un año viviendo acá y después de una serie de entrevistas, también por ahí se dio en averiguar muchísimas cosas, en leer mucho de Neruda con relación a la isla y también tuvo alguna entrevista con Volodya Teitelbaum, que hasta ese momento entiendo que era el biógrafo más importante de Neruda en Chile, así es que la verdad es que investigó muchísimo y finalmente sacó efectivamente, lo primero que hizo en todo caso fue sacar un texto dramático que aparece también ahí en la antología que se llama Ancud Neruda en tu memoria. Ajá, Este texto fue el primero que hizo ya y que aparece en la antología. sí, Lo que pasa es que este es el texto, digamos, individual, claro. ya que hizo una publicación hace unos años atrás y también quisimos incluirla dentro de esta antología. Así es que después de eso, bueno, en algún momento él estuvo, la casa donde estuvo viviendo todavía se mantiene en pie, queda en el centro, y de hecho pusieron también ahí una especie de placa recordatoria que ese fue el lugar físico donde estuvo Neruda radicado durante todo ese año aquí en Ancud. Claro, claro. Oye, del Bueno, perdón, antes que te diga que justamente quedó con muchísimo material después de toda esa investigación y a raíz de eso entonces nace el Hotel Nielsen, que es la historia, digamos, un poco más extendida respecto del paso de Neruda en Ancud. claro, claro. Y entiendo que además también, no sé si lo alcanzó a terminar, estaba haciendo un documental porque estaban entrevistando gente que conocía de la pasada Neruda por la isla. Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Ese material audiovisual está en internet.
se llama Neruda los días felices. Ah, qué interesante. Eh, sí, está ahí y de todas maneras, mira, te cuento que para las personas que quisieran conocer un poco más de la obra de mi papi, nosotros estamos armando, bueno, él había pasado, un año antes de que falleciera, había empezado a trabajar una página web de su trabajo Ya. y la página web se llama carlosgonzalezaldivia@wordpress.com, así que ahí pueden, digamos, ver también este material del cual nosotros estamos Sí, conversando. hay una entrevista muy bonita ahí, muy, muy bonita, muy, muy sentida, bien entrañable. Yo la leí y me gustó mucho. Y entiendo que ahora estás haciendo un rescate particular de una obra que se llama Mareas. Así es. Pero cuando tú hablas de mí nomás, no, no quiero arrogarme esa, Tú y tu familia, esa, la familia, sí, la verdad es que a mis hermanas no les gusta este tema de las relaciones ¿cómo se llama? públicas. De las relaciones públicas. Ellas son más introvertidas, más tímidas. Seguramente que deben estar viendo también así que les envío un saludo a mi madre igual, que finalmente hemos sido las cuatro las que hemos estado trabajando y tirando para adelante, digamos, toda la cantidad de material inédito que tenemos todavía. Es decir, nos queda muchísima, bueno, estamos trabajando en Mareas, como dices tú, pretendíamos haberlo sacado en julio, pero la verdad es que, bueno, han pasado miles de cosas, el tiempo se ha hecho un poco difícil. Con mis hermanas somos profesoras, entonces hasta el año pasado todavía estábamos en nuestras casas, ¿cierto? Después ya se ha hecho un poco más complejo, mi otra hermana no ha tenido vacaciones, entonces ha sido un poco más lento este trabajo y bueno, la verdad es que estamos trabajando en eso y pretendemos prontamente darle vida y darle la luz y publicar, hacer esta publicación con algún lanzamiento como a mi papi le gustaba también hacer, así que Y en eso estamos trabajando. Mareas es novela, es poesía, es cuento. Sí, es una novela. Es una novela, es la segunda novela, porque la primera novela era Hotel Nielsen, y ahí está saludando mi madre, Sí, dice ahí de está tu mamá Guaún. desde Guaún, lugar Así es que maravilloso. maravilloso, sí. Eh, bueno, sí, efectivamente Marías habla justamente sobre el tema de una situación que se vivió en Ancud hace muchísimos años que tiene que ver justamente con el tema de las vedas en los años 80. En los años 80 se viene a instalar una serie de empresas pesqueras y fábricas que nos prometen el paraíso, digamos, después de su instalación, pero la verdad es que la historia nos ha contado una cosa diferente, se vinieron a instalar y en algún momento quedó la escoba, tú recordarás, no Sí. sé, el año 2016 hubo una tremenda, estuvo detenida la isla, hubo un paro gigantesco de pescadores y no se podía entrar por ninguna parte porque eh, había aparecido el problema de la marea roja, que se le atribuía justamente a que cuando se instalan las balsas de los salmones, están todo el día una máquina tirándole alimento o una persona tirándole alimento para que coman, entonces todo lo que no se comen queda en el Ah, fondo del mar y eso evita, digamos, que todo florezca debajo. claro. Entonces hay falta oxígeno, y en fin, y además aflora el tema de la marea roja, lo que provocó una situación súper grave, digamos, que fue conocida a nivel nacional. Así Mm. es que el tema del mar para mi padre siempre fue un tema de preocupación. Y el libro Mareas tiene que ver con eso y con, digamos, en los años 80 fundamentalmente hablar sobre el proceso de las vedas, de cómo se vivió, de cómo la gente antiguamente iba a la playa a mariscar y nadie les decía nada y ahora había un número determinado, por ejemplo, con el tema del loco, o sea, antes podían sacar lo que necesitaran y no había ningún problema, pero llegó el tema de las vedas y ya los pescadores no pudieron sacar más que, no sé, 1.000 unidades, por decirte, por buzo, y eso era muy poco. Entonces se generaron una serie de situaciones bien complejas a nivel social y de alguna manera esta novela abarca esa temática. ¿Y esa situación se ha ido superando o no? ¿O sigue tan compleja o está mejor manejada? Porque también O tiene sea, que yo ver con diría un que, equilibrio ecológico que se desarmó, que se desandó. Entonces, complejo, digamos. o sea, ¿Cómo lo aborda? es complejo y tampoco yo siento que ha habido mucha intención de resolverlo. Hay
muchas empresas, hay mucho dinero, también habían políticos que eran dueños de estas plantas, por lo tanto, o que tenían interés. algún nivel de inversión ahí, de intereses, y tú comprenderás que en nuestro país todavía eso no se resuelve y veo pocas luces de que se vaya a resolver pronto, digamos. Así es que Oye, estamos igual. oye, y quería retomar un poquito lo que contabas tú de este piano bar, la iniciativa Atrapasueños. ¿Esa sigue o ya no está? No, funcionó 3 años. Ya. Yo, Tres yo me recuerdo años, haber visto haber visto a Nano Stern y a Pato Mans, entre otros sí, por ahí que anduvieron visitando. entre otros. Sí, Sí, sí. sí, la verdad es que estuvo el Pato Mans, estuvo el Nano Stern, estuvo Evelyn Cornejo, los Mayana Mechanto, Santiago el Nuevo Extremo, eh, el Tata Barahona, Qué bien. sí, Alejandro Filio también lo tuvimos. Y como te digo, fue una cosa que partió muy pequeñita pensando en los artistas de la comuna de Ancud, de la ciudad, y de repente gente de Puerto Montt empezó a comunicarse con mi padre para que pudieran venir a tocar, porque sabían además que había una cosa rara, digamos, había un escenario en el espacio que no era un espacio tan grande, tenía una capacidad de 80 personas bien sentadas, tal vez 100 con algunos de pie, pero en Ancud empezó a hablarse del pub cultural. Llegó un piano su piano lo llevó al local, tenía una guitarra, unos micrófonos, y la verdad es que la gente empezó a ir, alguien de repente decidió pedirle permiso para tocar una guitarra y cantaban arriba del escenario, y por ahí empezó a agarrar un vuelo, empezó a hacerse conocido. Yo creo que al mes de verdad que ya estaba lleno, era una cosa así como que fue impensado totalmente para todos, digamos, y en los mejores de los sueños de mi papi, yo creo que pensó que esto iba a resultar de esa manera, y fue de verdad que muy, muy bonito porque había muchísima movimiento cultural. De hecho, en algunos momentos alguien decía, oye, el pub el Atrapasueños tiene más movimiento incluso que la Casa de la Cultura acá en Ancud. Entonces, la verdad es que fue bastante elogioso entre las cosas que se comentaban. Así que no, fue un espacio muy bonito porque además de la música también se hizo poesía, también se hicieron lanzamientos de libros, también se hizo teatro, se hicieron algunos conversatorios respecto de la situación también ecológica de Ancud, de Chiloé en general. Así que fue, mira, un espacio de encuentro, de hecho se llamaba Atrapasueños, un espacio de encuentros. Así es que fue muy, muy bonito. Después la verdad es que harta gente lamentaba que se haya cerrado porque tenía muchísimo movimiento cultural, como te digo. Sí, Y hay era un un, sueño que mi padre, desde que yo recuerdo desde que era niña, siempre quiso tener, digamos. Así es que fue un sueño cumplido, pero duró 3 años porque la verdad es que él ya se sentía cansado, porque igual era una tremenda responsabilidad, que había que ir todos los días a, no sé, a comprar las cosas que se habían consumido, ir al supermercado lo estresaba. Él además estaba en ese momento también al principio como director, secretario ejecutivo de la Casa de la Cultura acá en Ancud, entonces tenía muchísimo trabajo y la verdad es que llegó un momento que ya no quiso en el fondo seguir avanzando. Mi mami era profesora, entonces también estaban los dos trabajando, ya tenían sus buenos años, fue bastante demandante, entonces decidieron en algún momento cerrarlo y que quedara en el recuerdo maravilloso de todo lo que se hizo en ese lugar. sí, Precioso, es bien intensa la historia de la Atrapasueños, en realidad, es bien intensa la totalmente. historia de tu papá, en realidad, de todas, Mm. de las miles de cosas que hizo. Y en ese sentido me gustaría que como contaras, en el resto de la familia, ¿alguna de tus otras hermanas también entiendo que cultivan o la música o la poesía o algún nieto o algún sobrino? Porque hay una particularidad en tu familia que tiene que ver con el mundo del arte y de la creación, eh, que es como extrapolable, me da la sensación a mí, te hablo de la absoluta ignorancia solo como desde la sensación de lo que uno ve, que en Chiloé efectivamente quizás por esa condición insular existe la necesidad o la fluidez nata de hacer cosas, de cultivar la música, de cultivar el teatro, de hacer cosas, hay comunidad y esa es una cuestión que tu papá defendió mucho y rescató mucho en sus obras. ¿En tu familia hay alguien más que se dedique a las artes escénicas O o...? sea, con mis hermanas,
la verdad es que siempre nos llevaron a cosas culturales, a lanzamientos de libros, a, no sé, conciertos, teatro, poesía. eh, y como mi papi tenía un alma tan inquieta, la verdad es que siempre nos vimos como involucrados en todas esas acciones. De hecho, nos reíamos el otro día para el 18 porque después del almuerzo empezamos a recordar algunas coreografías que nosotros hacíamos cuando estábamos en cuarto, quinto básico. Mi papi en ese tiempo ya, bueno, que era profesor, y junto a mi mami tenían un grupo folclórico de niños, donde nosotros estábamos también ahí participando, y empezamos a reírnos porque empezamos a acordarnos de un montón de cosas que nos enseñaron desde esa época, es decir, siempre, así que estuvimos bailando cuecas, estuvimos bailando cirillas, estuvimos bailando, no sé, la escoba, el pavo con la pava, no sé, porque son como músicas tradicionales, y además, bueno, otras cosas como el trote, que también trote, digamos, nortino, en fin. La verdad que siempre estuvimos vinculados a eso y en esos años yo recuerdo que, bueno, en tiempo de dictadura nosotros participábamos mucho de las peñas. Mi papi compuso una importante cantidad de canciones eh, en tiempo de dictadura y nosotros cantábamos en las peñas con la Adriana cuando éramos muy pequeñas, con mi hermana Adriana. Pero la Adriana y cantaba maravilloso, pero en algún momento decidió no cantar y empezó a escribir poesía. Así es que ella siempre se ha dedicado un poco a eso. Han pasado algunos momentos, algunos paréntesis en realidad, y esperamos también pronto ver un texto que tiene terminado y pretende también publicar de poesía. Así que espero que sea pronto porque estamos hace años pidiéndole que lo publique. Esperemos que sea pronto. Lo vamos a esperar. Y Y hay una cantante, una jovencita. sí, y la Mariana, que es mi hermana menor, eh, ella la verdad es que siempre cantó y cantaba hermoso, ella es trabajadora social y una vez, y siempre me gustó mucho, digamos, fundamentalmente como el rap. Y cuando fallece mi padre, compuso una canción preciosa que la pueden ver también por ahí en Alta Marea en YouTube, junto al Eduardo Soto. Y desde ahí empezó a componer, así que hoy día la verdad es que está dedicada como a la composición musical, tiene unos textos muy bonitos y además que tiene una voz preciosa. Yo admiro a mi hermana, a mí siempre me gustó cantar, yo siempre fui cantante, me gustaba eso, pero la verdad es que yo escucho a mi hermana hoy día y de verdad que me deleito con su voz, tiene una voz preciosa. Y bueno, y de ahí en realidad familiarmente por el lado de mi padre, toda la parentela son músicos, son poetas, o sea, nos Ah, juntábamos en algunos encuentros y uno tocaba batería, el otro tocaba bajo, el otro tocaba saxo, el otro tocaba acordeón, es decir, y todos tocábamos guitarra como mínimo, digamos, y todos cantábamos, hacíamos segundas voces, terceras, cuartas voces, la verdad es que es, en eso nos dedicamos a pasar un poco el tiempo, y claro, me estaba acordando lo que tú decías, hace unos años atrás vino la Amanda Céspedes, ya, ¿te suena? perfecto, sí, sí, Ya. sí. Vino a hacer unos talleres y entonces ella preguntó, porque dice, bueno, yo quiero saber cuántos de ustedes, por ejemplo, no sé, hacen música o tocan algún instrumento. Y la mitad de la sala levanta la mano, entonces como que se le cayó, digamos, la tesis La que quería teoría. plantear, porque decía, bueno, verdad que estamos en Chiloé, o sea, aquí todo el mundo sabe una canción, baila, toca una guitarra o hace arte, digamos, no sé, entonces como que aquí se le descuadró un poco la propuesta que tenía intenciones de hacer. Y de verdad, pues la verdad es que muchos, yo creo que estamos vinculados por una cosa de la naturaleza, de la geografía, bueno, del amor también entrañable que tenemos a nuestra tierra, quienes somos Sí, chilotes, nacidos y malcriados, digo yo, por estos lados. sí, es que es verdad, es bien notable. Bueno, tenemos a Coloane y hay muchos otros escritores que uno, la misma Rosabetti, que sí, hay muchos escritores, gente que se inspira. El estar en la isla te inspira, porque te lleva un poco hacia adentro, a las reflexiones. Y yo la impresión que tengo de los chilotes es que son lo que son. No, no hay ninguna intención de aparentar nada o de ser otra cosa o de mostrar otra cosa. Son ultra generosos en general. O sea, la verdad es que es bien singular la isla. Sí, es la República Independiente de Chiloé. Y hay un parte del prólogo que hace Roberto Matamala de esta antología tuya que me gustó mucho porque habla de cómo tu papá describe a Chiloé y como dice, González escribe para cambiar el mundo.
Y cuando decimos mundo chilote. En ninguna otra parte podrían quizás vivir estos textos, sino en la convivencia natural de seres vivos, mitos y fantasmas. Allí, en el borde mar, tiene asiento el detalle cotidiano y el personaje mágico, la mezcla del duro lenguaje popular de la escena de los borrachos salidos del prostíbulo con la delicada poesía del blanco pañuelo hecho símbolo del futuro soñado. No conozco otra obra tan sólidamente ligada al mítico archipiélago, con el agregado de escapar del folclorismo, que intenta actualizaciones muchas veces forzadas de los antiguos relatos. Los personajes son chilotes de hoy, viviendo las hondas transformaciones económicas y sociales que les han llovido las más de las veces como plaga egipcia, viviéndolas con sus palabras, o quizás mejor dicho, en sus palabras. Yo encontré que esa descripción de la obra de tu papá y leyendo la obra de tu papá calza perfecto, porque en realidad si uno quisiera entender el mundo chilote, puede hacerlo perfectamente a través de las obras de tu padre, que en realidad fue un genio. Y si tú pudieras resumir, ¿cuál dirías tú que es el legado de tu papá? Enorme, yo sé que es Wow. gigante, tienes todo el tiempo del mundo para que nos cuentes. Mira, mira, yo creo que una de las cosas, y de hecho hemos estado justamente en estos diálogos ahora contigo, en otros momentos con otras personas, en fin, porque creo que hay una cosa que es fundamental para nosotras como hijas, digamos, y es haber visto a mi padre toda la vida sentado frente a un computador escribiendo montones de cosas, pero además compartiendo mucho. Yo creo que una de las cosas bonitas, por ejemplo, no sé, estoy pensando como del legado y del aprendizaje, es que mi papi nunca se quedó atrás, podríamos decir, incluyendo las tecnologías, es decir, en el Atrapasueños, por ejemplo, le dio espacio a mucha gente joven en ese momento para que vaya a tocar. En el caso del teatro, en Ancud, aquí, digamos, hoy día podemos conocer algunas personas que son profesionales porque viven del teatro, pero en el tiempo en que él trabajaba no eran muchos, entre comillas, los profesionales que vivían del teatro, y la gente que participaba de las obras de mi padre, o sea, eran funcionarios municipales, personas que trabajaban en la radio, personas que trabajaban en el mar, dueñas de casa, es decir, había una cantidad importantísima de personas que, independiente de lo que hicieran, si tenían ganas de hacer teatro, lo podían hacer. Es decir, el tema de la música, cuando nosotros hablamos acerca, por ejemplo, de las obras, por lo menos hay 10 canciones, nosotros calculamos que tiene a lo menos 28 o 30 canciones que nosotros tenemos registradas y que todavía nos acordamos. Hay algunas canciones, en algún momento escribió un himno a Ancud hace muchísimos años, y después se nos perdió esa grabación. Yo la recuerdo algunas cosas, pero muy, digamos, muy poco, pero también nos dejó un legado, digamos, musical. Nos dejó un montón de cuentos, porque también le gustaba escribir cuentos. De hecho, hasta el título del libro lo tiene, y lo pretendemos en algún momento también editar, publicar. Eh, o sea, yo creo que lo que más de todo lo que dejó, porque en realidad de las obras de teatro, de la poesía, de la música, de la narrativa, yo creo que también hay una cosa que es fundamental, y que es reconocer quiénes somos en Chiloé hoy día y hacia dónde vamos, que hagamos la reflexión de qué es lo que queremos para nuestra isla, que seamos conscientes de las decisiones que tomamos, eh, y que de hecho son algunas cosas que cuestionan mucho. Hay un tema valórico profundo ahí, desde su ser chilote, que busca en el fondo hacernos conscientes y hacernos reflexionar de qué es lo que queremos. O sea, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en el tema del libro, ¿cómo se llama? El canto del Chucao, por ejemplo, que habla sobre la instalación del puente sobre el canal de Chacao. Entonces, en sus montajes teatrales, le entregaba una hoja a cada persona que llegaba a ver la obra, para que en el fondo, luego de eso, luego de ver la obra, pudiera entonces hacer, entre comillas, una votación, que en realidad era como casi un juego, un poco la reflexión y el diálogo que se daba también después de cada presentación. Y,
y se exponen en el texto ambas partes, digamos, los que están a favor de que de que se construya el puente y de los que están en contra. Que a todo esto que es un diálogo que todavía está Que aquí está en este absolutamente momento. vigente. Sí. Claro, porque en el fondo el puente sobre el canal de Chacao sigue aparentemente, digamos, en construcción y a los chilotes jamás se nos consultó si nosotros queríamos o no, es decir, no sé, los caminos rurales están destrozados porque no tienen cemento o porque los caminos que están con cemento están absolutamente rotos y se ha gastado una cantidad impresionante de dinero, digamos, en una obra que a la gente de Quellón, por ejemplo, para una urgencia no le sirve, es decir, bueno, es un largo cuestionamiento, Sí. pero siempre estaba en eso, como colocando un poco el dedo en la llaga, viendo qué es lo que nosotros queremos como sociedad chilota, como ciudadanos de este pedazo del mundo, vivir en lo que viene, qué es lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, el cuestionamiento de lo que pasa no solamente a nivel del mar, también lo que pasa a nivel, ¿cierto?, de los bosques, de las turberas. Sí. Nosotros no tenemos agua, por ejemplo, que también es un problema. En los últimos años ha habido una gigantesca, Explotación. yo diría que explotación, Mm. efectivamente, se ha parcelado muchísimo en algunos sectores de la isla y eso también ha llevado a que haya una tala indiscriminada de ¿cómo se llama?, de bosques, y nosotros no tenemos cordillera. Por lo tanto, el agua que nos llega o que nosotros, digamos, consumimos son las que vienen desde las napas subterráneas y de la lluvia. Eh, por lo tanto, bueno, hay muchos temas en realidad que mi papi aborda en sus trabajos y que siempre es un cuestionamiento a ser mejores personas, a ser más conscientes, a tomar decisiones con la mayor cantidad de antecedentes posible y que seamos conscientes de lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Eso. Oye, Marianela, y si alguien estuviera interesado, y con independencia de que vamos a regalar gracias a a la gentileza de ustedes como familia, ¿dónde se podría encontrar este libro? ¿Es un libro que estuvo a la venta o que tiene una distribución limitada? ¿Cómo se puede hacer como para tener eso? Porque algunas de las canciones de tu papá, por ejemplo, yo estuve viendo en YouTube y ahí, aparte de la canción, hay algunas reflexiones que tu papá hace al principio de cada video que puede ser muy interesante, que están bajo el epígrafe de Chiloé Records, puede ser, me parece. Sí, Chiloé Records, y hay sí. varias cosas que tu papá, y hay cosas que te escuché a ti, vi varios de tus videos también, de tus presentaciones. ¿Dónde podría uno acceder a este libro? Mira, nosotros hicimos una entrega bastante masiva de libros. Uh Ya entregamos muchos libros, bueno, entregamos libros aquí a la Corporación Municipal de Ancud para que pudiera distribuir en las bibliotecas de la comuna. Hicimos una entrega también bastante significativa a la Provincial de Educación para que repartiera también en el resto de la isla, pero además de eso enviamos a través del Colegio de Profesores a nivel nacional 2 textos para cada región, para, digamos, digamos, la capital regional. Ya enviamos libros también a las universidades de la región, también creo que enviamos a la Universidad de Concepción, ¿sí? A la UFRO, creo que también enviamos a la Católica de Temuco, -huh. porque para nosotros es importante en el fondo que se conozca, también en la región de los ríos, en Valdivia, también a la UH enviamos, por lo tanto por ahí se pueden conseguir. Ahora, nosotros teníamos, como yo te decía al principio, una página web que se llama Carlos González Saldivia, @wordpress.com, y es ahí donde, digamos, si es que se quisieran comunicar con nosotros y consultar sobre el tema, también lo pueden hacer. De Perfecto. hecho, también hicimos una entrega bastante, digamos, bastante grande a actores, actrices de la región, algunas obras y algunas compañías de teatro Uh -huh. nacionales, es decir, tratamos de distribuir la mayor cantidad de textos, digamos, a gente que pudiera darle un uso, un buen uso, Uh -huh. y que sabemos que van a valorar ese trabajo que además tiene muchísimo de patrimonio, es decir, también entregamos a los colegios, a los profesores de básica y profesores de educación media, de, de castellano, de lenguaje, porque también sabemos que en el fondo es un material que tiene que ver con lo patrimonial y que es importante es poder rescatar y trabajar nuestro patrimonio para poder reconocerlo, conocerlo, reconocerlo y valorarlo, sin duda. Así es que bueno, el libro está
para nosotros que somos profesores, la verdad es que es un tremendo aporte de verdad al ¿cómo se llama? A la cultura, al patrimonio, al resguardo, a la memoria, a todo. Mm. Bueno, yo sé que estás un poco ya como corta de tiempo, nosotros no queremos interrumpirte más en todas tus actividades, así que vamos a hacer el pequeño el sorteo y siempre se supone que hacemos una pregunta para los que tiene que ver con la entrevista. La verdad es que podríamos hacer varias preguntas. La primera que se me ocurre es, ¿qué poeta chileno aparece en la antología de obras teatrales de Carlos González Saldivia que tenemos aquí? ¿Qué poeta chileno está en una de las obras acá? El primero que conteste correctamente se va a ganar este libro maravilloso que a mí me gustó desde el prólogo en adelante. Porque, tal como dices tú, es un autoconocimiento, es patrimonial, es... Ahí alguien contestó. Ahí alguien respondió, Paz. Paz Videla Bustamante, y pone una carita con anteojos, estaba mateamente escuchando desde el principio, correctamente. Pablo Neruda. Pablo Neruda que dice, Ancud, Neruda en tu memoria, que cuando recibas el libro, Paz, te va a encantar esa obra, es muy, muy linda. Así que después por interno nos das tu dirección para que nos pongamos de acuerdo contigo y poder hacértelo llegar. Marianela, muchísimas gracias por la generosidad del libro, por la generosidad del tiempo. Felicitaciones por el trabajo enorme que están haciendo. Creo que es altamente valorable. O sea, lo que hizo tu papá es magnífico. Yo creo que si la gente, de hecho, entra a la página de esta web y va mirando cada cosa que hizo desde el principio, o sea, desde muy joven, desde que estaba estudiando, desde que era niño, luego desde que fue profesor. O sea, me habría encantado tenerlo de profesor. Me habría encantado tenerlo, profesor, porque yo creo que habría aprendido mucho, mucho, de verdad Bueno, que de hecho, un amigo decía, siempre lo recuerda, y me decía, la primera vez que yo escuché hablar de democracia en cuarto básico fue con tu papá y nunca se me olvidó ese concepto. Cada vez que lo recuerda, digamos, se remonta a, imagínate, a cuarto básico. Nosotros ya estamos bordeando los imagínate, 50 años. imagínate, Bueno, yo ya cumplí 50. pero recién, No, nada. No se me recién. nota mucho. No, nada que se te va a notar, nada, nada, nada. Oye, la última pregunta porque tiene que ver con tu trabajo. Eh, ¿Está siendo muy difícil atrapar a los niños para que lean? ¿Cómo lo haces tú? Uh, Mira, fue un cuestionamiento tremendo toda la vida, porque en realidad se lee poco en Chile, pero sabes que llegó un momento en que decidí empezar a trabajar con textos y a leer textos en la sala de clase. Ya. Pedirle que lean una novela es muy, muy complejo, fue complejo y sigue siéndolo después de estos 2 años de pandemia, más aún, fue súper complejo volver a que los niños vuelvan a leer, que lean de manera adecuada, que agarren el ritmo de la lectura para que puedan leer comprensivamente. No, ha sido bien complejo. El primer semestre de este año fue bien, bien duro porque además hay todo un tema emocional Mm. muy potente que pasó, fue duro para los colegas, Sí, 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 claro. no ha No ha sido sido fácil. fácil, sí. Yo cuando me puse a leer el libro este de tu papá, pensé, leer obras de teatro yo creo que puede ser un buen gancho, porque Sí, es una lo cosa es, rápida, lo es. dialogada, así que puede Sí, ser interesante. Así que agradecemos nuevamente este trabajo de tu papá, nuevamente el trabajo que ustedes están haciendo de ir al rescate del trabajo que hay ahí, no solo porque es de tu padre, sino que porque lo que significa y porque sabemos que es un personaje muy respetado en la comunidad chilota. Eso se ve cuando uno va sí, y lo encuentra en un mural, y lo encuentra en esto, y lo encuentra aquí, y dice, vaya, don Carlos. Así es que sí. muchísimas, muchísimas gracias, que estés muy bien Marianela. y ya nos encontraremos y cuando saque el libro tu hermana, cuéntanos y cuando saquen el siguiente libro también, nos encantaría que nos acompañaras en otra oportunidad.
Ni un Marianela, problema. Marianela, ha sido un agrado tenerte como invitada en esta entrevista hoy día y para mí ha sido un tremendo descubrimiento conocer a don Carlos González Saldivia, porque sí visité la página web y estuve leyendo parte de su biografía. Me parece que es muy interesante su vida y el aporte y el legado que nos ha dejado a todos los chilenos, aunque sea desde Chiloé, pero eso es para todo este largo país y angosto, cordillerano, de mar, de desierto y de hielos Y de también. bosque. Sí, sí. Así es que muchas gracias. Bueno, tú sabes que este video va a quedar alrededor de 30 días, lo dejan en Instagram, a veces está más tiempo. De todas maneras, yo lo bajo y lo subo al canal que tenemos en YouTube para que tú puedas acceder a ver tu entrevista cuando quieras. Perfecto. Eso. Les agradezco muchísimo. Gracias, Mónica, Sandra, Chao. por esta hermosa entrevista. Nada, yo feliz de hablar del trabajo de mi padre, que creo que nosotros siempre estamos hablando del patrimonio, y creo que es importante valorar a nuestros cultores, a los músicos chilotes, a los poetas, poetisas chilotes, es decir, nosotros nos enorgullecemos de quienes somos y sin duda nos enorgullecemos también cuando a nuestros coterráneos les va bien. Y creo que el trabajo de mi padre es un trabajo que es un trabajo serio de años, y hay una mirada, una reflexión que también yo decía en algunos comentarios, en algunas charlas por ahí donde he estado conversando, mi padre escribió obras hace 40 años atrás y están absolutamente vigentes hoy día, por lo tanto, yo los invito y las invito a leer, a meterse en la página web y a contactarse a través de la página, entonces con nosotros si es que alguien quisiera tener mayores antecedentes. Nosotros estamos absolutamente llanas a que el trabajo de mi padre se conozca por donde sea. Maravilloso. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Un Muchas abrazo, que gracias. estén muy bien. Abrazos Chao, chilotes, chao. bien apretados, como los Un damos abrazo. acá. Eso, son los Y mejores abrazos. Y muchas gracias a las personas que se conectaron, que hubo varias visitas y muchos saludos y muchos abrazos. Hermosa entrevista, dice ahí Cecilia Zubia, no sé, está saludando. Mi madre, Mira, mi fans número uno. maravilloso. Saludos a tu mamita Un y que lo besito a mi pases muy bien. madre. Chao, Muchas Bueno, gracias. que chao, estén bien. Gracias. Chao. 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 Chao.